Seguimos escuchando las voces de quienes son el cambio. Andrea Hoffman y María José García están presentando Clave Social. Y seguimos conversando, ya estamos conversando. Estamos de vuelta en Clave Social y aquí estamos en una consulta de María José con nuestro experto que vamos a presentar de inmediato porque llegó marzo, muchos niños entran a clases y hay muchos problemas con las mochilas que estuvimos hablando con Roca Balbuena en la mochila de su hija. Pesaba 9 kilos. Pesaba 9 kilos, la pesó porque decía, ¿cómo esta niñita tan chica puede llevar tanto peso? Y muchas otras cosas más, como el pie plano, por ejemplo, para hacer actividad física, tantos problemas que tenemos con nuestros niños y queremos dilucidar con nuestro querido quiropráctico, que para ser quiropráctico hay que ser kinesiólogo del área de la salud, don Cristóbal del Campo, kinesiólogo y quiropráctico de Clínica Talus. ¿Cómo estás, Cristóbal? Hola, muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá, muy bien, sí, muy contento bien. Partiendo el año de buena manera. Sí, pues muy bienvenido, yo ya le estaba haciendo miles de preguntas Tú sabes que yo siempre, cada vez que viene un invitado del área de la salud, sí, no, ya me aprovecho. Tú tienes problemas de la espalda que probablemente podrías haber solucionado si estuvieras con un gran profesional de chiquitita. Por eso voy a seguir conversando con él después. Oye, Cristóbal, pero llegó marzo, con todo. Uh-huh. Las mochilas, el peso de las mochilas, todo lo que implica volver al colegio con los libros, con los cuadernos, con los niños que están ansiosos, con las colaciones, con todo. ¿Cuál debería ser el peso ideal para un niño en su mochila? Claro. Bueno, este tema de las mochilas, es un temazo, sobre todo al inicio del año, porque los papás efectivamente nos preocupamos mucho de nuestros hijos, que estén de la mejor manera posible y no queremos equivocarnos. Claro. Y acá hay un temazo, ¿cierto?, que es el peso de las mochilas, el tipo de mochila. O el bolsón, porque no siempre es mochila, también es un bolso al costado que uno se lo cruza, no sabe ni cómo llevarlo. Mira, el número duro y clave es que una persona no debería, o un niño, cargar más del 10% de su peso corporal. Clave. ¿Cuánto? Claro. O sea, si yo peso 30... Por ejemplo, mi hijo, 3 kilos. yo hago el ejercicio con mi hijo que pesa 13 kilos, si el 10%, ¿cuánto debería cargar? 1,3 kilos. ¿Ya? ¿Por qué? Y no es porque se nos ocurrió, porque se ha estudiado científicamente que, por ejemplo, ponen a distintos niños, o a un niño, o a muchos niños con una mochila y le van cargando más peso. Y van haciendo análisis cinéticos y cinemáticos, o sea, de movilidad y de fuerza. Uh-huh. Y cuando cargaron a estos niños con sobre el 15% de su peso corporal, se vieron cambios en su postura o en su biomecánica. Por ejemplo, compensaciones como anteriorización de cabeza y cuello. Claro, por ejemplo, adelante la cabeza y el cuello. Hipercifosis torácica. Por ejemplo, anteriorización del tronco, un tilt de la pelvis, valgo de rodillas, caída del arco longitudinal. Todas esas compensaciones subieron, que está bien que pasen, pero si son mantenidas en el tiempo, puede producir algún problema. Entonces, conclusión, hoy en día 2023, lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que el consejo es no cargar más del 10% del peso corporal, porque sabemos que a lo mejor con el 14 no pasa nada, pero sobre el 15 sabemos que hay cambios. ¿Puede lesionar eso un niño? Quizás no, quizás sí. Claro. Ya, pero hay que llegar a un parámetro. Y eso me imagino que también funciona para la gente que hace trekking, que va a acampar. Bueno, claro, pero que ya están desarrollados supuestamente esas personas. Ahora entramos ahí en distintos tipos de mochilas. Por ejemplo, para continuar con los niños, como ¿existirá, ustedes creen, o la gente que nos escucha, diferencia entre un niño obeso y un niño delgado en base a la carga? Yo creo que sí, porque ya la carga cuando uno tiene obesidad o sobrepeso es mayor para tus articulaciones. Si le sumas una mochila pesada, claro, yo creo que sí, puede tener que ver. O lo que tendríamos a pensar, no sé, pues que tiene más fuerza. Claro, tiene más fuerza. Oye, si ese niño es grandote, puede llevar más carga. Claro. Qué típico que pasa eso, ¿no? Sí, por niño más sanito. Grande, ya, los estudios dijeron, no existe diferencia entre uno y otro. Es más peso para ellos nomás. Ya. Un componente que puede afectar en la carga es la hiperlaxitud ligamentosa. Ya, perfecto. En los niños. Personas hiperlaxas pueden tener mayor problema o mayor predisposición a un problema por el uso de carga mantenida en el tiempo. Claro, porque no podemos... es que le puse 10 kilos
y ya lo lesioné. No, eso no va a pasar. Ya, claro, porque no sé si en niños tan chicos podemos hablar de musculaturas que pueda sostener como el... Que yo creo que es porque la están en estructura proceso corporal. de formación también. Estoy creciendo, entonces mi cuerpo está todos los días teniendo información distinta y si más encima lo cargo, ahí es donde tú dices que vienen los hombros hacia adelante, la barba, o sea, el la cabeza mentón y el cuello, claro. hacia adelante, que más encima le sumamos las pantallas, los computadores y el desastre total. Claro, pero efectivamente los niños sí tienen musculatura y cuando se hacen estos análisis se ve cuánto se activa la musculatura a mayor carga de peso Ya. y al cuánto tiempo colapsa y se fatiga esto. Y por eso está esta norma del 10%. ¿La carga le hace bien a los niños? Sí, para crear más musculatura, pero mantenida en el tiempo, no. Claro. Entonces esto tiene que ser... no puedes tener un niño con la mochila puesta 1 hora. Que lo más seguro, nosotros tomamos todas las recomendaciones, pero ese niño llega al colegio y a lo mejor anda corriendo con la mochila. Sí, pues. Pasa mucho. Y si va atrasado, peor. No, Ahí o se bamboleando. pone a jugar fútbol en el patio con la mochila puesta. También. Yo me acuerdo que yo lo hacía. Ya. Sí, pues. Oye, y en ese sentido, ¿qué es mejor? ¿La mochila con ruedas o la mochila que se pone aquí en los hombros? Que hay unas súper anatómicas, ahora colchadas. Sí, tienen de todo. Mira, hay 5 tipos de mochila. Dale. ¿Ya? La mochila escolar, que es la clásica. La mochila con ruedas, que hoy en día se discute mucho cuál es mejor. Claro, y algunos colegios no la permiten porque ocupa mucho espacio en la sala de clase también. La mochila de andinismo, que tú me comentabas delante, o de montaña. La mochila deportiva, donde pones tú, no sé, el camelback y vas tomando. Sí. Y la mochila, digamos, de calle. Te pasa que no me acuerdo el nombre específico en este momento. De esas 5 mochilas, ¿hay una mejor que otra de esos tipos? Sí y no. Ya. Por ejemplo, me voy a centrar obviamente en las mochilas escolares y yo traje aquí, aunque no venía preparado, A ver. traje 2 tipos de mochilas. Ya. Son de mi hijo. Ay, qué linda de tu de- hijo. ¡Ah, qué de bonita! gas, ¿viste? ¿Ah? Esta es una mochila escolar típica, clásica. Claro. Y- ahí la está mostrando si usted la quiere ver en Ahí. el canal de YouTube. Y esta es una mochila también de niño. Con ruedita. Y con y ruedita. Son las 2 de mi hijo. Ya. Y tiene para poner como mochila De también. hecho, Esa mi también, hijo se sí. fue con los cuadernos en la mano y Con 10 kilos. No. Y Menos mal que los sábados no tiene colegio. Estos son los 2 tipos. Ya. Entonces, permiso, voy a dejar esto acá. ¿Ya? Esta mochila escolar, ¿cierto? ¿Qué es lo más correcto? ¿O cuál es la mejor mochila? Se han hecho múltiples diseños de mochilas para ver cuál es mejor. Ya. Y efectivamente han encontrado que biomecánicamente hay unas mochilas que son mejores por el tema de carga y de compensaciones de los niños, que no es esta. Por ejemplo, una mochila que tiene... Acércate más sí, al micrófono ahí. una mochila que tiene 2 mini mochilas a los lados. Se pone- Ya. Sí. Una que se abrocha la cintura también. Ya, y esa mochila que tiene 2 mini mochilas a los lados, si tú la cargas equilibradamente, Funciona. puede soportar más carga que esta. Ya. Pero ¿tú has visto en el mercado alguna de esas mochilas, po. Pandem? No, Yo po, tampoco. no. No. Y antes, de hecho, antes se usaban los bolsones que eran a un lado, ¿te acuerdas? Sí. Eso también yo me imagino que descompensaba mucho más. Ahí voy a derribar otro mito. Ya, bueno. Y otra mochila, por ejemplo, que hicieron un chaleco salvavidas y lo cargaron por delante y por detrás. Esa es la que tenía mejor resultado. Ya. Pero no es hondera para los niños tampoco. Nadie la compra. No, Como es de la NASA. no es comercial. Claro. No existe en el comercio ese tipo de mochila. Entonces lo que tú vas a encontrar es esto. Entonces, a la recomendación a las personas que van a comprar una mochila va a ser de esta, ¿cierto? Y cómo elegirla mejor no es por la marca, no es por el tipo. Lo único cosa importante de esta mochila son 3 elementos fundamentales. 1, que los tirantes tengan acolchado. Acolchadito, para que no duela. Eso es, Claro. eso es muy importante. Este más o menos nomás, digámoslo. Que así. está gastado. Es bien grande Ya. la mochila, este como de mi porte. Sí, yo creo que le queda grande a mi hijo, sí. 2, que pueda Adaptarse. Adaptarse. claro. esto. ¿Por El qué? porte. Porque aquí a altura tiene que quedar la mochila. Buena pregunta. A la altura de la pelvis. Ya. Sobre la Ah. pelvis. Por Ya. ejemplo, yo he visto, yo me acuerdo sea, sobre el que hay gente que lo escuchaba Sí, que, sí. que lo usaba como a la altura de los glúteos. Eso es peor porque te genera mucho juego. Sí, mucho juego y quizás tensión hacia atrás, ¿o no? Y vas caminando y la mochila se va moviendo al lado contrario tuyo y al final Exactamente. haces más esfuerzos y eso se mantiene en el tiempo, no es lo mejor. Claro. Entonces, esas son 2 recomendaciones básicas y la tercera es el peso, no más del 10% del peso corporal. Ya. Con esas 3 indicaciones que una mochila cumpla, estamos bien. Claro, no que necesita la mejor marca
ni nada por el estilo. Cuando de vez en cuando el niño tiene que cargar un poco más la mochila, que sea de vez en cuando, no hay problema, pero constantemente no. Ojo, que lo que ustedes comentaban, hicieron un estudio en Estados Unidos y les preguntaron a los papás si sabían cuánto era el peso máximo que debían cargar la mochila a los niños. No. El 90% sí sabía. ¿Ya? Y lo comprobaron, sí. Y adivina cuántos de sus hijos estaban con mayor peso de lo que correspondía. Todos. El 80%. O sea, Sabiendo. todos saben lo teórico, pero la práctica no lo cumplimos. Como mi pobre hijo que se fue sin mochila al colegio hoy día. Pobre chico. Entonces eso es un dato muy interesante. Claro. Y ibas a comentar algo del bolsón, derribar mitos. Nosotros usamos el bolsón. Sí. Total. Tenías estos O clips, cruzado o por un solo lado, lo que Por entiendo ejemplo, que te quedara mejor. Muchas veces se usa la mochila en un solo lado. Sí. Sí, Entonces, también. que es Más lo hondero. mismo que el bolsón. Claro, más moda y todo. Y eso tiene consecuencias en la salud de la columna de los niños. Se hicieron estudios. ¿Ya? La Nosotros verdad, sabemos que estás con bien. el mismo peso corporal, obviamente, y con lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que es su máximo el 10%, y efectivamente el niño hacía compensaciones, pero que eso no generaba ningún problema en el futuro. O sea, no le va a quedar un hombro más abajo. No va. Yo el otro día escuché en la tele que si usaban la mochila a un lado iban a tener escoliosis. Escoliosis. El cuerpo es tan inteligente Claro. que es capaz de adaptarse. El problema fuera que si no se adapta, ahí estaríamos en problema. Claro. No he recibido niños que lleguen por una lesión de espalda porque usan la mochila a un lado. Nunca. Ya. Oye, estamos con Cristóbal del Campo. Él es quiropráctico y kinesiólogo de la clínica Talus. ¿Qué otra? Tengo entendido que el pie plano es otra de las afecciones o patologías que le afecta a los niños. ¿Es así? Es así. Es así. ¿Y el pie plano es de ¿Hay varios nacimiento? Hay tipos, es de nacimiento, 2 preguntas juntas. Sí. Otros mitos que derribar. Ah. Lo que pasa... Permiso, voy a cerrar esto que no sé para qué lo traje. Aquí Ya. tenía la mochila con ruedas, no alcancé. No, lo máximo ya. Me Oye, encantó. ¿existen diferencias entre esa y la otra? ¿Creen ustedes? Antes para terminar Yo con lo creo que es último. más Poco. cómodo andar arrastrando. ¿Cuál es mejor? Yo creo que esta. ¿O no? La que se cuelga, dices tú. Yo creo que dependiendo del peso. Cuando es mucho peso, es mejor esa con ruedita. Cuando mucho peso, sí. Pero se ha demostrado que cuando llevan esto, así, Con la maletita. con mucho peso, ¿qué también. pasa? Es peor Se ponen esa. a correr, El juego con el hombro y el brazo. a veces hacen tendinopatías del bíceps braquial. Mira. Entonces, lo ideal es siempre ocuparlo en los tiempos justos y necesarios. A lo mejor si es mucho peso aquí, pero deslizándola. Y yo recomiendo más la otra, pero siempre con esas 3 recomendaciones, no Perfecto. complicarse mucho. Ya. Y en relación al pie plano, efectivamente, el pie plano es una patología, digámoslo, o una alteración postural frecuente en la población. ¿Ya? ¿Ya? Y los niños es normal que tengan pie plano. Es normal. Es normal. Cuando son guaguitas tienen patita empanada. Esa po. patita Sí. de empanada que uno no sabe que tienen. Porque Oye, es una yo puedo pata contar empanada. brevemente mi historia. Yo supuestamente cuando yo era chica tenía pie plano, hacia interior. Se me iba el pie hacia adentro. Y en esa época se pensaba que podían cambiar la forma del pie con las plantillas. Y resulta que yo usé plantillas con bototos con uniforme, porque lo conté en el programa Emprendedores Clave, fatal, me hacían mucho bullying porque tenía las cañuelas flacas, bototo y jumper. Durante 2 años hasta que le pedí por favor a mi papá que me comprara zapatos normales porque yo no aguantaba más el bullying. Y después supe con el tiempo que el pie no cambia. Lo que me hizo cambiar la forma de pisar fue la danza, y la danza me ayudó a ejercitar mis pies y por Claro. eso camino derechito ahora. No la, En todo no la sentido. plantilla. En todo sentido camina derecho. Mira, nosotros en la clínica, en Clínica Talus, tenemos un área que se llama el área de evaluación biomecánica del pie y confección de plantillas ortopédicas, donde se le hace un análisis biomecánico con un software de la pisada y se decide si esa persona necesita un tratamiento conservador con kinesiología solamente o necesita kinesiología y plantillas u otra cosa. La Ya, plantilla o- se sigue usando entonces para eso. Sí, nosotros la seguimos usando en algunos casos, pero hay ciertos criterios, no en todos los casos. Por ejemplo, imagínate llega un niño, me ha pasado que llegan niños de 3, 4 años con las papás a hacerse plantillas y en realidad no amerita. Claro. ¿Por ¿Es muy qué? chiquitito? Porque, mira, aquí traje muéstrenos el este huesito es de un loco. adulto, pero no es de un niño, es de un adulto, pero si ustedes ven,
Este es un pie, y esto que ven aquí Es el arco. se llama arco longitudinal interno, Ya. porque también hay un arco transverso. Y ese arco es cóncavo, es como una cavidad. Si tú te fijas ahí. Claro, debiera ser así siempre. Ya, ¿Sí? ahí está. Lo normal en un adulto es que cuando pise o esté de pie, es que apoye el pie con el 100% del calcáneo o talón, que apoye con sus 5 dedos y las cabezas de los metatarsianos, y que apoye con el 50% lateral del medio pie. Ya. Pero en el pie plano, patológico, de un adulto, apoyan con más del 50% o incluso el 100% del pie. Porque este arco se cae. Claro. Se va hacia el interior. Se va hacia el interior. Y eso se llama caída del arco longitudinal del pie, o incluso se puede producir una hiperpronación del pie. Ya. Oye, Entonces- ¿y en qué afecta un pie plano que no se corrige? Como para los. Porque para hay los varios huesos tipos de hacia pie arriba. plano. Ya Sí. sabemos que hay varios tipos. Varios tipos. Bueno, para no perder el hilo, ese es el pie plano, ¿cierto? Y en el caso de los niños, ese arco se desarrolla a partir de los 5 años más o menos. Ya. 3 a 5 años se empieza a desarrollar y termina de desarrollarse en la adolescencia, o sea, hasta los 18 años. Entonces, yo a un niño de 3 años que llega con un pie plano, el primero le digo que es normal, Claro. y segundo, que se va a desarrollar. Si después de los 5 años no se desarrolla, le duele el pie, genera hiperkeratosis, que hiperkeratosis son callosidades en los pies, y esas callosidades aparecen porque está presionando más con una parte del pie que otro. Entonces, si en esos casos, ahí hay que hacer algún tipo de intervención clínica con ejercicios, por ejemplo, para fortalecer la musculatura intrínseca del pie. Claro. Y si necesita o amerita, una plantilla ortopédica. Qué importante lo que dijiste, el ejercicio, porque es generar musculatura para evitar, es como sanar desde la base. Claro, sanar. No es agüita percha, digamos, sino que es sanar. Exacto. Eso es súper importante. Incluso a veces nosotros recomendamos plantillas cuando están con dolor y con alteraciones de la función por un tiempo limitado hasta que logre activar esa musculatura y su arco mejore. Ya. Hay test para poder evaluar clínicamente cuando estamos en presencia de un pie plano. Por ejemplo, hay una medición que se mide este tubérculo que se llama el tubérculo del escafoides o navicular. Que viene después del talón hacia adelante. Sí, ahí está ese huesito de ahí, ¿Ya? hasta el suelo. Y eso se mide sentado, o sea, sin carga, Ya. y después se le pide a la persona que se ponga de pie, por ende va a estar con carga, y se vuelve a medir. Si la diferencia entre el pre y post, o sea, sin carga y con carga, es mayor a 1 centímetro, estamos en presencia de una caída del arco longitudinal del pie, objetiva. Eso lo ve justamente lo que hacen ustedes que piden con esa máquina biométrica. O sea, ahí medimos principalmente los cambios del centro de presión plantar, dónde apoya cuando camina, dónde apoya en estática más para poder distribuir mejor las cargas. Claro, porque un niño con pie plano no tratado, no bien diagnosticado, puede ser un niño que no le gusta hacer deporte, por ejemplo, un niño que le cueste, que le duela. Me imagino que también eso genera otras lesiones. Sí. Por ejemplo, que ahí va la pregunta que me hiciste delante, disculpa. No importa, a mí eso se me olvida, sigue, repite. Cuando hay un pie plano patológico que tiene disminución de esto, va a compensar, por ejemplo, esa persona con rotación interna de las tibias. Claro. Se van hacia adentro. Las rodillas hacia valgo, hacia adentro. Claro, como en Las X. caderas en rotación interna. Pata de apio, A como le veces, dicen. a veces es tanto que los niños cuando no pueden correr porque se chocan sus rodillas. Y ahí Claro, que en el fondo es una forma. De X. sí, una X, exactamente. Y ahí lo que se hace es todo un trabajo quiropráctico kinésico para mejorar la postura de esa persona, fortalecer mucho los glúteos medios para favorecer la abducción o separación de las rodillas y darle un soporte también en los pies mientras logre activar. Claro. Porque no sabemos hasta dónde puede llegar ese niño, a lo mejor en 2 meses y después no necesita más plantilla, o a lo mejor es hiperlaxo y tiene antecedentes Claro. que nos van a, y el arco se le cae y vamos a necesitar un soporte. Claro, y al revés hay gente, yo tenía una amiga que tenía el arco ultra, pero ultra desarrollado. Entonces tenía un arco enorme, Pie cabo. pie cabo, por lo tanto tenía otras dolencias también. Obvio. Otras Por eso es dolencias. importante asesorarse. ¿Hasta qué edad uno puede revertir un poco el proceso y lograr
que la cosa funcione a futuro, porque esto es a largo plazo. Si uno se mejora de chico, puede tener un futuro esplendor, como dice la canción nacional. En clínica, nosotros, todos los que evalúan esto, cuando llegan a la evaluación biomecánica del pie, son kinesiólogos. Y una de las cosas que tienen que evaluar cuando llega un pie plano es si ese pie plano es flexible o rígido. Ya. Y hay un par de test súper simples que los pueden hacer incluso en su casa, que es pararse en punta de pies. Y cuando se paran en punta de pies, lo que debería pasar normalmente es que aumente el arco. Ya. Si no aumenta el arco, Es un pie rígido. es rígido. Y lo otro es levantar el primer dedo, el dedo gordo del pie, hacia arriba, y eso también debería aumentar el arco. Claro. Ya, lo estamos haciendo nosotros con la José. Sí, aquí abajo. Tóquense. Sí. Y si eso aumenta el arco, o sea, si no aumenta el arco, estamos entre un pie plano, rígido, ¿Qué más y si lo difícil? aumenta, flexible. El rígido, indicación inmediata de radiografía. Ya. ¿Por qué? Porque puede haber una malformación congénita Y de o de articulación. nacimiento que se fusionen unas articulaciones del medio pie, que son Ahí está nuestra patita de nuevo. esta, Ya. que se llama la talonavicular, y esta, que es la calcáneo-cuboidea. Pueden estar fusionadas y eso a lo mejor amerite incluso una cirugía. Una cirugía, perfecto, para poder permitir flexibilidad y un buen soporte, porque el pie al final, ¿qué es lo que un hace? buen diagnóstico. Claro, Entonces, nuestro bueno, soporte básico. para los papás que nos están escuchando, papás y mamás, no se asusten. El pie plano, entonces, es una condición que después se va corrigiendo y el pie se va desarrollando Bien hasta los tratada. 18 años. Así que, para que no se asusten, te quiero dar las gracias, te queremos dar las gracias por haber estado con nosotros, Cristóbal del Campo, kinesiólogo y quiropráctico de Clínica Talus. Si alguien te quiere ir a ver o quiere ir a ver a cualquier profesional de la clínica, ¿dónde los puede encontrar? Bueno, nosotros tenemos 2 sucursales, estamos ubicados en Providencia, en Avenida Los Leones 133, Acá muy cerquita. ¿sí? Tenemos nuestra página web, www.clinicatalus.cl, y la otra sucursal está en Vitacura, en Avenida Presidente Kennedy 5600, Perfecto. ambas con estacionamiento. Eso, importante. Pueden seguirnos en redes sociales también. Ahí lo vamos a anotar nosotros. @ clínica_tal. Tal. Exacto. Ya pues, oye, yo te voy a ir a ver porque yo quedé con hartas dudas ahí Sí, pues de tu mi- espalda. Lo que pasa es que nos Sí. centramos en el colegio. Por y tú ya se supuesto. fue hace rato el pues, sí, colegio. hace un ratito. Yo creo que usaste una mochila muy pesada porque es chiquitita. Ni un problema. Me achicó, claro.